Muy buenas a todos. Mi nombre es Gómez Fabricio, estudiante de la carrera Licenciatura en Sistemas de la Información, y el día de hoy, bajo el contexto del video establecido por el profesor Sercuan Cristian, voy a proceder a explicarles cómo fue el proceso de la creación del diagrama de clases de un sistema que venimos desarrollando con mis compañeros en conjunto a lo largo de la asignatura Ingeniería en Software. En este caso, el sistema que venimos realizando es un sistema para un restaurante, para gestionar y administrar dicho restaurante. Así que, sin más introducción, voy a proceder a mostrarles el diagrama. Como pueden ver, acá tenemos el diagrama de clases UML, pero antes que nada, ¿qué es un diagrama de clases? Si nos vamos a Google y buscamos la definición que es un diagrama de clases, podemos ver que en ingeniería de software, un diagrama de clases en lenguaje unificado de modelo es un tipo de diagrama de estructura estática que describe la estructura de un sistema mostrando las clases del sistema, sus atributos, operaciones y relaciones entre los objetos. Como se puede apreciar en el concepto, esta estructura está formado por clases. Esas clases están conformadas por atributos, operaciones y también existen relaciones entre dichas clases. Si nos vamos al diagrama de clases del sistema restaurante, podemos ver que contamos con varias clases. Y la estructura de la clase es básicamente esta que ven acá, donde por la parte superior se coloca el nombre de la clase, abajo los atributos, abajo las operaciones que realiza esa clase, y estas líneas que ven por todo el diagrama son las relaciones que existen entre dichas clases. Para que quede más en claro, una clase podría ser la representación de un objeto de la vida real plasmada, en este caso, en el diagrama. Si lo pensamos de esta manera, podemos tomar un objeto de la realidad como puede ser un auto, un coche, y asignarle a una clase el nombre auto. Como sus atributos o características, un auto puede tener 4 puertas, 4 ruedas, tiene un color, tiene motor, tiene chasis, tiene número de chasis. Y las operaciones que realiza ese auto pueden ser varias, como acelerar, frenar, entre otras. Si lo vemos en un ejemplo concreto, en este caso del sistema de restaurante, esas clases que le mencioné son la estructura de ese sistema. Como podemos apreciar acá, contamos con la clase persona, el cual cuenta con los atributos ID persona, DNI, nombre, apellido y teléfono. Porque una persona tiene un DNI, tiene un nombre, tiene un apellido y tiene un teléfono. Eso que ven después de los dos puntos que dice int, int, string, string e int no son más que el tipo de dato. Es decir, un string, por ejemplo, es una cadena de texto. Por eso, el atributo nombre tiene como tipo de dato un string.
porque es una cadena de texto, una cadena de caracteres que forma, en este caso, el nombre, Gómez Fabricio. Pero si vamos a DNI, tenemos el tipo de dato int, integer, que es un valor numérico, como puede ser, por ejemplo, edad 20 años, solamente el número 20. Los signos menos y más que ven a la izquierda representan que ese atributo y esa operación son públicas o son privadas. El menos representa un atributo privado y el más un atributo o una operación pública. En este caso, los atributos de personas son privados y las operaciones que realiza son públicas. Por abajo tenemos la clase usuario, el cual consta de los siguientes atributos: ID usuario, usuario y password. El ID, por si se lo preguntan, es el número único con el que se identifica una instancia en específico. La operación que realiza usuario es la de login, porque debe de poder loguearse en dicho sistema. Y se preguntarán qué son todas estas flechas. Como le comenté antes, son relaciones, pero existen varios tipos de relaciones que se utilizan en los diagramas de clase o ML. Está la relación de herencia, la relación de asociación, la relación de composición y la relación de agregación. En este caso, en este caso concreto de persona y usuario, estamos utilizando una relación de herencia. Este tipo de relación lo que hace es heredar los atributos y las operaciones de una clase a otra. En este caso, la clase usuario está heredando los atributos de la clase persona. Es decir, que la clase usuario no solo cuenta con los atributos y las operaciones que se ven acá, sino que también tiene las operaciones y los atributos de la clase persona, porque los está heredando. La flechita debe apuntar hacia la clase que es la que hereda esos atributos y esas operaciones a la otra clase. Esto lo hacemos con el fin de que el usuario tenga un ID persona, tenga un DNI, tenga un nombre, tenga un apellido, tenga un teléfono. Estas operaciones que las utilizamos para definir esos atributos precisamente. Y además tenga un ID de usuario propio, un usuario y un password, de manera que pueda loguearse en el sistema utilizando la operación login. En este sistema vamos a tener ciertos roles, ya que hay personas encargadas de áreas distintas. Entonces a cada persona, a cada personal del restaurante, se le van a asignar atributos y operaciones distintas de acuerdo a su rol en el restaurante. Por ejemplo, tenemos el gestor de inventario, que como lo dice su nombre, se va a encargar de gestionar el inventario. Tenemos el gestor de menús, el administrador, que va a tener acceso a todas las funciones u operaciones que tienen las demás clases. Tenemos la clase de atención al cliente y el gestor de cobranza.
Estas clases que les acabo de nombrar tienen sus propios atributos como ID gestor inventario, ID gestor menú, ID administrador, ID cliente, ID gestor cobranza y también tienen sus propias operaciones de acuerdo a las tareas que van a realizar en el restaurante. Como por ejemplo el gestor del inventario tiene la operación de gestionar inventario y gestionar faltantes. Como se darán cuenta o como intuirán, esta relación es de tipo herencia, porque el gestor de inventario hereda de usuario su ID usuario, su usuario y su password, de modo que pueda loguearse en el sistema con la operación de login, pero con su propio rol de gestor de inventario. Lo mismo pasa con gestor de menú y con el resto de roles que heredan los atributos y las operaciones de la clase usuario. Podríamos decir que usuario es la clase padre y las clases hijos o hijas son las clases de los diferentes roles. Cada rol, como les mencioné, tiene asignada una o más operaciones distintas a las que tienen el resto de roles, excepto el administrador que, bueno, tiene acceso a todo el sistema. Por parte del gestor de inventario, se encarga de gestionar la clase inventario. Y acá tenemos una relación distinta, porque como se darán cuenta, no se ve ninguna flecha como se ve en las relaciones de herencia. La flecha simple es una relación de asociación, la cual utilizamos para indicar que hay una relación entre una tabla, entre una clase y otra clase, pero sin necesariamente tener que heredar algún atributo o heredar alguna operación de esa clase. Simplemente están relacionadas. También tenemos la clase faltantes, porque como ven en las operaciones del gestor de inventario, no solo gestiona el inventario, sino que también gestiona los faltantes. ¿Y qué son estas clases? ¿Qué es inventario? ¿Qué es faltantes? Bueno, inventario, como ya el nombre lo dice, es el inventario del restaurante, donde se tendrán todas las existencias de el mismo. Todo lo que el restaurante necesite, todo lo que utilice, digamos, los suministros, las materias primas, los activos. Y bueno, tiene sus propias operaciones y sus propios atributos. Entre sus atributos tenemos el ID inventario para identificar a una instancia del inventario en particular. Tenemos el nombre del inventario y tenemos la cantidad que hay de ese inventario en específico o de ese tipo de objeto en específico. Las operaciones que tenemos son las de getting, setting, y por si se preguntan, las operaciones getting y setting lo que hace es que la clase gestor inventario, ya que tiene la operación de gestionar inventario, pueda acceder a los atributos de la clase inventario por medio de la operación get ID inventario, por ejemplo. Esa operación le permite acceder, en este caso, al ID inventario de la clase, al atributo ID inventario. Y la operación set ID inventario le permite modificar el ID inventario una vez que ya accedió a dicho atributo por medio de el get ID inventario. Así que básicamente le estamos dando el acceso a los atributos y le estamos dando la capacidad de modificar dicho atributo.
En este caso, ID inventario le da acceso y modificación al ID, al nombre y a la cantidad, básicamente a todos los atributos de inventario. Por el lado de la clase faltantes, tenemos el atributo ID faltantes, tenemos los métodos getting y setting que les expliqué hace un momento, que le da acceso al ID faltante, que le da permiso de modificar el ID faltante. Y como verán acá abajo, también dice get inventario y set inventario. Pero como se darán cuenta, entre los atributos de faltantes no tenemos ningún atributo que se llame inventario. Entonces, ¿por qué tenemos esto acá? Bueno, básicamente por el tipo de relación que estamos usando. Como se habrán dado cuenta, esta relación es muy distinta de esta relación y de esta relación. La relación que usamos acá es de composición, lo que nos indica que la clase faltantes es una parte integrada de inventario. Por ende, como faltantes es una parte integrada de la clase inventario, si nosotros elimináramos la clase inventario, la clase faltante de igual manera desaparecería, porque su existencia, a partir de que nosotros colocamos esta relación, depende de la existencia de la clase inventario. Y bueno, la clase faltantes, por si se lo preguntan, es una clase en donde se guardarán todos aquellos faltantes de los insumos que estén guardados en inventario, con el fin de posteriormente pedírselos o realizarle el pedido correspondiente al proveedor correspondiente la solicitud de esos faltantes en específico. Por el lado de gestor de menús, acá tenemos la clase menú, que de igual manera está compuesta por la clase comidas y la clase bebidas. Vamos a comenzar viendo los atributos de estas dos clases de acá. Y como pueden ver, tiene un ID comida, un nombre comida, receta, y sus operaciones son las mismas que les enseñé más arriba de get y set. En este caso, para acceder y modificar los atributos de la clase comida. Y lo mismo para bebida, para acceder y modificar los atributos de ID bebida y de nombre bebida. Como pueden ver, la clase menú está compuesta por estas ambas clases. Estas clases son partes integradas de menú. Por ende, si borráramos esta clase de acá, también desaparecerían las clases comidas y bebidas. Y esto hace referencia al menú de comidas que te ofrecen cuando vas a un restaurante. La carta donde están todas las comidas, todas las bebidas con su respectivo precio. Por eso tenemos entre los atributos de menú, aparte de su identificador, el atributo precio, el cual a su vez tiene como operación también un get y un set de sus atributos para poder ser modificados por la clase menús, que tiene como operación la modificación o la función de gestionar los menús, las bebidas y las comidas. La clase administrador, como les expliqué, tiene acceso a todas las operaciones,
así que no hay mucho que hablar. Está relacionado con cada una de las tablas a las que tiene acceso, de las clases. Y luego tenemos la clase de atención al cliente y la clase de gestor de cobranza, todas provenientes de la clase padre usuario. La clase de atención al cliente tiene como ID su identificador de la clase, es decir, atención al cliente, y sus operaciones son gestionar reservas, gestionar clientes y gestionar pedidos. Como ven, está relacionada por una relación de asociación, una relación simple, hacia la clase detalle factura, el cual tiene un ID pedido, un precio y como operaciones puede calcular el subtotal y modificar la cantidad de el detalle. Como pueden ver acá, tenemos una nueva relación parecida a la relación de composición, pero en lugar de tener esta figura rellena, tiene esta figura vacía, en blanco. ¿Qué nos indica eso? Que esto es una relación de agregación. La relación de agregación es similar a la relación de composición, pero a diferencia de esta, en este caso, menú puede ser una parte integrada de detalle de factura, como puede no serlo. Es decir, su existencia no depende exclusivamente de la clase detalle de factura. Si yo eliminara la clase detalle de factura, la clase menú seguiría existiendo por sí sola. A diferencia, por ejemplo, de estas dos clases de acá, que si yo borro la clase menú, se borrarían automáticamente estas clases que son parte de ella. Básicamente, esta relación se debe a que en un detalle de factura puede que tenga como puede que no tenga un apartado del menú, una comida en específico o una bebida en específico. Y como todo detalle, está relacionada por una relación de composición a una factura. Porque si vieron una factura, se imaginan cómo es. Tenemos la factura en donde se muestran todos los datos, la cantidad, la fecha, el total, quién emite la factura, para quién se emite la factura. Y por debajo, donde están los productos con su respectivo precio, esa parte sería el detalle, mientras que la cabecera, la parte de arriba, sería la factura. Es decir, que si nosotros borrásemos la clase factura, la clase detalle de factura deja de existir, porque su existencia no tiene sentido sin una factura. Un detalle de factura no puede existir sin una factura. Simple lógica. Es por eso que la relación que utilizamos en este caso es una relación de composición. En la relación de composición estamos indicando que detalle de factura es una parte integrada de factura. Y esta clase en específico tiene como atributos ID factura, cantidad, fecha y total. Como sus operaciones, esta clase puede calcular el total. Como podemos apreciar un poco más a la izquierda, tenemos estas dos clases de agregación, en donde una es la clase clientes y otra es la clase proveedor. La clase clientes tiene una relación de herencia con la clase persona, ya que los clientes
serán registrados en el sistema con un DNI, con su nombre, con su apellido, con su teléfono. Y es por eso que esos atributos y esas operaciones deben ser heredadas hacia el cliente, porque cada cliente tiene su nombre, tiene su DNI, tiene su apellido, tiene un teléfono, tiene un domicilio. Bueno, en este caso no pedimos domicilio, pero en el resto de casos sí. Como atributo específico de la clase de clientes, tenemos método de pago y la operación método de pago, es decir, definir método de pago para que el cliente pueda introducir su método de pago favorito correspondiente con el que quiera pagar su cuenta. Estas relaciones son de agregación debido a que su existencia no depende exclusivamente de la clase factura. Si yo eliminara la clase factura, estas dos clases de acá no tendrían por qué ser eliminadas y existirían igualmente aunque la clase factura dejase de existir. Por acá abajo tenemos una clase de tipo factura que básicamente nos indicaría qué tipo de factura se está emitiendo o es la que se va a guardar en el sistema. ¿Y esto por qué lo hacemos? Porque en factura no tendremos solamente facturas que le emitiremos al cliente, sino también se guardarán las facturas que nos emite a nosotros el proveedor una vez que nos haga la entrega del pedido que le hicimos a partir de los faltantes. Así que esta clase de acá la utilizamos para diferenciar el tipo de factura que será, si será de venta o si será de compra. Esas clases de factura, detalle de factura, etcétera, están relacionadas con el gestor de cobranza, quien es precisamente el encargado de gestionar los pagos y los comprobantes. Y por si se preguntan qué son todos estos numeritos que se ven en las relaciones 1, 1, 1, 1, acá tenemos NN, NN. Esto se llama multiplicidad y es la multiplicidad que tendrán nuestras relaciones. Es decir, un ejemplo claro y entendible podría ser factura y detalle de factura. Para que entiendan mejor, acá estamos diciendo que una factura puede tener n detalles de factura. N detalles de facturas indica uno o más. Es decir, que una factura puede tener varios productos, varios pedidos, por así decirlo, en una misma factura. Por ejemplo, si el cliente pide un menú especial, pide postre, pide bebidas, pide muchas cosas, eso representarían varios detalles. Pero todos esos detalles estarían incluidos o contenidos en una sola factura porque son emitidos para un mismo cliente. Entonces, repitamos, una factura puede tener n o muchos detalles de factura. Podemos encontrar más ejemplos así, como por ejemplo, acá en gestor de inventario, n gestor de inventarios puede tener n inventarios o n gestor de inventarios puede gestionar n inventarios, porque no sabemos si en el restaurante habrá un solo
gestor de inventario una sola persona que se encargue de eso o habrán muchas personas que se encarguen de gestionar el inventario. Es por eso que es una relación multiplicidad, tiene la multiplicidad de n a n. Lo mismo con faltantes. N número, n cantidad de gestores de inventario pueden tener n cantidad de faltantes. Acá tenemos un 1 a 1 porque un inventario representa a un faltante. Lo mismo acá. Un detalle puede tener varios menús. Y así podemos seguir con cada una de las clases. Y bueno, básicamente eso sería todo. Así fue como se lo pensó y cómo se diseñó este diagrama de clases UML para el sistema restaurante. Espero que se haya entendido la explicación, que les haya sido de utilidad y sin más que agregar, me despido. Muchas gracias por su atención.